Ya pongo a grabar. Listo, ya estamos grabando. Compartimos. Ok. Jueves. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Buenos días a todas y todos. Bien. Entonces, continuamos. Veo que están tomando como que la mala costumbre de llegar tardecito, entonces vamos a cambiar hoy la contraseña. Entonces ya le dicto la contraseña, solamente cuentan los que están presentes. ¿Me hacen el conteo, por favor? ¿Presentes cuántos? Bogotá. 16. Ok. Dieciséis. 1. Perfecto. 17. Y ya estoy. Semana 11. Semana 5. Son las 7:15.
Dejémoslo incluso a las 7. Ingresen, por favor, y verifiquemos que esté activo. Ya ingresé. Ya ingresé los datos. Está activo. ¿Pueden ingresar la contraseña? Ya saben. Ya se la doy. Ya se la doy. Ingresan los que estaban cuando ingresé los datos. Las personas que entraron después, está prohibido de que ingresen la contraseña, llegaron tarde. Si la ingresan, todos tienen cero. Y ya ustedes saben quién no debe ingresar la contraseña. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya les doy la contraseña. Aquí está. Shift. Bueno, 8, 21, la copio, se copia, se copia. Shift. Como copia. Ok, no importa. ¿Listo? ¿Está claro? Ingresen contraseña. Jonathan, ¿me escucha bien? Perfecto. Bueno. Ok, continuamos entonces. Ya revisamos. En principio deben estar solo 16 en Bogotá. Intentos. Vamos bien. En Bogotá. Porque Jonathan, pues ahorita no tiene la opción de entrar, sino pasar, ¿verdad, Jonathan? Ok. Solo 16 accesos. Si llega a haber 17, tienen todos ceros. Quedó claro, ¿verdad? Muy bien. Ok. Bueno, continuemos. Ok, bueno, entonces algunas cosas. Revisemos la primera evaluación porque ya se vieron quién es su segunda evaluación. ¿De acuerdo? ¿Les parece? ¿Están todos de acuerdo? ¿No quieren revisar la evaluación? Esa fue la pregunta. ¿Están todos de acuerdo en que revisen la evaluación? Muy bien. Es que hago la pregunta
para que quede claro de que ustedes me dan permiso, porque yo voy a mostrar las calificaciones de algunos compañeros. Porque ¿cómo muestro el resultado de la evaluación para que vayamos aprendiendo cómo funciona este sistema? Pues con ejemplos concretos, ¿sí o no? Entonces, a los que escoja allí, pues es realmente al azar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí dan permiso a eso? ¿O no dan permiso? Si no dan permiso, no hablamos de la evaluación. Así es sencillo. Porque no puedo mostrar los datos. ¿Conocen el régimen de habeas data? ¿Sí lo conocen o no lo conocen? Pues vayan aprendiendo. Habeas data. Y la información tiene carácter personal, a menos que se autorice, no puede ser divulgada. Incluso en el grupo. Por esa razón, la calificación la recibe cada uno de ustedes. Ahora, si usted se la comunica y se la comparte a otro, pues esa es su decisión. Pero yo no tengo derecho a compartirle las calificaciones de los demás compañeros al resto. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a mostrar simplemente un resultado para aprender qué pasa en una evaluación, para que vayan perfeccionando sus técnicas de cómo presentar este tipo de evaluaciones virtuales y pues vayan tomando los correctivos que sean del caso. Entonces empecemos por ahí rápidamente, no me voy a demorar demasiado en eso, solamente voy a ingresar a ver el centro de calificaciones, miramos las calificaciones, las organizamos y miramos ciertos comportamientos interesantes que siempre se dan. O sea, no son la primera vez. Tenemos a que cargue. Entre otras cosas, pues se generan mitos, ¿no? Hay mitos tales como que el que entra primero saca la mejor nota. Nada que ver. ¿Sí? Que el que hace un solo intento saca la mejor nota. Tampoco. Que si hace muchos intentos saca la mejor nota. Tampoco es cierto. ¿Sí? Ahora, lo único que sí es cierto es que si no participa mucho en el examen, pues las probabilidades de que tenga éxito y una calificación alta se disminuyen. Eso sí es cierto. Entonces, aquí están las calificaciones. ¿Listo? Aquí las tenemos. Entonces, vamos a echar esto un poquito más a la derecha. Bueno, se fue demasiado. Vamos para acá. Aquí. Listo. Ahí está. Evaluación. Aquí están, pues, organizados por nombre. ¿Listo? La evaluación tenía un valor de 70 puntos. ¿Listo? Como ven, nadie logró los 70 puntos. Ahí están organizados de mayor a menor. O sea, el máximo puntaje fue de 65 puntos. Ni siquiera 70. ¿Ok? A eso se debe en particular a la forma de calificación. Porque la forma de calificación, al haber intentos ilimitados, que era lo que funcionaba para esta, no significa que todas van a ser así, esta funciona así, la primera. Bueno, al enfrentarse a una plataforma nueva, etcétera, se pueden cometer errores tan sencillos, ¿sí? Como que a pesar de que las instrucciones decían que se usara coma, pues escribe con puntos, y punto, y se acabó el asunto. Ya tiene 0 en el primer examen. Así de elemental. ¿De acuerdo? Y entonces le toca hacer el segundo intento para darse cuenta que su error consistía no en el cálculo, sino en el punto. ¿Por qué? Porque no, a pesar de haber tenido una formación de casi 12 años o más, cada uno tiene su propia historia, ¿sí? En la escuela, nunca aprendió a acatar órdenes. Y entonces le dijeron, coma, puso punto. Problema suyo. ¿De acuerdo? Y cosas de ese estilo. Podemos revisar incluso estos otros, sobre todo este parece interesante este número, pues los demás también, pero este en particular. 59.71.538. ¿Eso qué refleja? Más de un intento. Ah, de veras. Gracias por revelarnos el dato, lo podemos mirar. Hubo preguntas en el WhatsApp como, ¿será que puedo hacer 2 intentos? Y si saco un 0 y después muchas veces 70, ¿será que puedo? Pues claro, eso lo dijimos.
O sea, pues la pregunta es casi que de perogrullo, ¿no? O sea, eso es así. Pero bueno, para que vayan entendiendo que las reglas efectivamente se aplican. Cualquiera que sea, digamos, el criterio que se use para establecer la calificación definitiva de cada sesión de evaluación. ¿Está claro? Entonces, vamos a mirar cosas como esta. Por ejemplo, veamos, Estefanía, ¿me permite? ¿Estefanía está acá? Oh, ok, Estefanía, muchas gracias. ¿Me permite visualizar sus intentos? Gracias. Habeas data se llama eso. Necesito el permiso. 2 intentos. ¿Sí? Yo no entiendo, Estefanía, pues eso es criterio de cada persona, ¿no? Uno no sabe cómo está el tiempo, ¿sí? Montones de obligaciones que tienen. Ustedes no solamente tienen una obligación con física, ustedes hay más tareas por hacer, y pues cada uno dice hasta dónde puede. Pero con esos 2 intentos de Estefanía hubiera hecho más y perfectamente. No iba a llegar a 70, nunca. Porque con el solo hecho de que la primera no de 70 ya no llega jamás a 70. Entonces esa es la regla del promedio, ¿no? El promedio asintóticamente se acerca, pero no llega. Eso es lo que es una síntesis. ¿Sí? Entonces, se podía acercar mucho al 70, pero pues decidió no hacer más intentos. Pudo haber hecho más intentos, sobre todo si ya sabe hacerlo. Bueno, eso es un decir. Ahorita les voy a mostrar que eso de que alguien llegue a 70 no significa que, ya llego a 70, ya aprendí. Hay ciertas falsedades ahí detrás. Eso no es tan cierto. Puede ser que de chepa le pegó al 70. ¿Sí? Muchas veces pasa, sobre todo en las partes experimentales, de que uno hace el experimento y resulta. Los físicos en general, los que ya tenemos alguna experiencia, cuando uno planea un experimento y el experimento resulta bien, uno dice, esto anda mal. ¿Por qué? Porque no sé a qué le pegué. O sea, lo vuelves a intentar y ya empiezas a todas las hipótesis que están detrás que te llevaron a este resultado, que simplemente es un resultado, no garantiza que tú sepas exactamente todo lo que está. Es posible que sí. Esa es una de las posibilidades. Una de varios miles de posibilidades. Entonces simplemente le pegó al baloto. Y ese es el resultado que hay. Entonces las calificaciones no son, como algunos creen, la muestra del conocimiento. No, eso es apenas un indicador. La cosa va por ahí. Obviamente, si saca 0, ¿sí? Eso indica algo. Puede que se haya equivocado. Puede que sí sepa. Pero se equivocó en cosas como que le puso un punto. Y ya. Y el resto está bien. ¿Sí? ¿Cómo se sabe eso? Pues normalmente nosotros lo que hemos aprendido es que hay que hacer estadística. Y más bien la repetición de las cosas marca alrededor de por dónde es que está el dato. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos el dato particular, 2 intentos, muy bien, Estefanía, la felicito. ¿Sí? Vamos a ver este caso. Por favor, tiene todo el derecho. O sea, esa fue la regla del juego. A ver, si a mí me invitan a jugar un partido de fútbol, pues yo no juego con las reglas de basquetbol, así de sencillo. Juego con las de fútbol. Puede que no esté de acuerdo con ellos. Pero es que a mí no me invitaron a que modificara las reglas, a mí me invitaron a jugar. Y si yo acepté, pues eso es el juego. Eso es todo. Cuando usted quiere inventarse un juego distinto al fútbol, pero porque le gusta el básquetbol, pues invéntese un fútbol básquetbol, alguna cosa de ese estilo. O sea, invéntese lo suyo. Pero eso es cuando tenga el poder para hacerlo. De resto, juegue con la regla. O no participe. Eso se llama libre albedrío. Muy bien. Pues miren, ojo que este es muy indicativo. Que ya llegó al máximo al 70 significa que aprendió. Aquí hay un ejemplo. Pues sí, arrancó más. Si revisamos de pronto nos damos cuenta del error, una coma, una cosa de ese estilo. U otro error peor. Segundo intento, ya sacó 70.
Cualquiera de ahí para adelante saca 70. Este es el ejemplo que le estoy mostrando yo a los actuales candidatos a rector. Sobre todo con el famoso debate del séptimo paso. ¿Sí? Y aquel orgullo exagerado que tenemos los de la Universidad Nacional, los de la Nacho, de que es el examen que vale es el de la Universidad Nacional, porque ese es el verdadero examen. Ese tiro paga, eso cualquier tonto pasa. No, señor. Primero que todo, para comparar con este, los dos exámenes son distintos. O sea, lo que pregunta y enfoca el uno no es lo que pregunta y enfoca el otro. Entonces usted no puede decir que porque ganó el primer partido, cualquiera que participa en un torneo, sabe que haber ganado el primer partido no garantiza que gane el segundo. Incluso si se enfrenta al peor de los equipos. ¿Cuántas veces llama Selección Colombia que le va ganando, qué sé yo, al que esté de turno, que se supone que es el fuerte, Chile, Argentina, y se enfrenta con Venezuela y nos dan una tunda? Porque es que cada escenario es un juego distinto. Aquí incluso, se vieron el estilo del examen, las preguntas se repetían. ¿Qué tal que yo las cambiara totalmente? ¿Usted sabe dónde baja la probabilidad de que le acierte? Pues obviamente mi tarea en parte es esa. Llegar, esa es mi meta, algún día, a que estas evaluaciones tengan tantas preguntas, de que cada vez que usted se le haga una pregunta, sea totalmente nueva la pregunta. Sobre el tema, claro está, pero totalmente nuevo. ¿Sí? No solamente los valores, que es lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita le cambiamos los valores, pero la pregunta en esencia es la misma. La probabilidad de sacar el máximo puntaje ya no está fácil. Y entre más evaluamos, mejor. Entonces, haber alcanzado el máximo puntaje, o sea, haber pasado el certificado paga, no garantiza que si presenta el examen de la nacional pasa. Para empezar, porque son distintos los exámenes. Pero incluso si fueran iguales, tampoco hay garantías. ¿Sí? ¿Sí? Mire, baja a 45, subió a 70. Y uno no entiende después de esta racha de 70 cómo es que otra vez se equivoca. O sea, eso no lo entiende uno. Pero lo único que indica ahí es que no es perfecto. O sea, no tiene todas las reglas claras. Hay cosas que está fastidiando en detrás. Y por eso no acierta todo tipo 70 de manera permanente. ¿Queda claro? Entonces, eso de decirle que el que pasa el tiro paga, pero si pasa el de la examen nacional, es mejor el de la nacional, como dicen algunos. Es que no son tan tiros. Y mire, solamente hagamos lo siguiente, invirtamos los dos exámenes. Y le aseguro que todos los que pasen primero de la nacional no necesariamente pasan el tiro. Eso es para que se nos bajen los humos un poquito. Para que aterricemos un poco. ¿Sí? Si ya le fue muy bien en un examen, pues tómenlo de esa manera. Los que les va mejor, algo de mérito tienen. Y eso debe ser suficiente para recibir el famoso préstamo beca, etcétera, etcétera. No voy a entrar en los detalles del tiro paga. ¿Sí? Entre otras porque, pues, manejo información que es de alguna manera reservada por el momento en ese tema. Pero sí conozco los detalles. ¿Sí? Entonces la discusión es banal, sobre todo pues cuando uno está de este lado, ¿no? Es que como ya estoy en la Nacho, entonces se me infla el pecho. ¿Sí? Y pasé los dos exámenes. Entonces soy mejor que todos. ¿Quién diga? ¿Sí? Usted hasta ahora le cambiamos la etiqueta. Usted era un estudiante de grado 11 y ahorita tiene la etiqueta Universidad Nacional. ¿Sí? Ahí no ha habido gran cambio. No crea que por entrar a la Universidad Nacional a usted le baja el Espíritu Santo y se llena de sabiduría. Eso no pasa. Le toca trabajar duro. Y si no trabaja duro, termina fuera de la universidad. Eso es lo que va a pasar. Esa es la realidad cruda y dura. Y eso no lo deben olvidar. Ahora, qué bien que ya ha mostrado que tienen capacidad. Pues entonces, ejecútenla. Demuéstrenla. Porque eso es lo único que los va a formar. No es el creerse mejor, que es un grave error. Y eso ocurre normalmente en el primero, segundo y tercer semestre.
Y ahí la curva es exponencial. ¿Sí? Pero bueno, eso es para que vean esto. No vamos a entrar a mirar los detalles de la evaluación, pero digamos esos dos ejemplos creo que son significativos. Ahora, hay otros casos que sí me parecen un tanto, no sé, ¿cómo podría decirlo yo? Lamentables, como estos casos. ¿Sí? Melanie, ¿está? Ok, Melanie. ¿Me deja ver los datos? Gracias. No entiendo, Melanie, o sea, tenía intentos limitados. Bueno, puede ser que no tuve tiempo. Es posible, digamos, los factores pueden ser tantos, ¿sí? Y yo lo que les recomiendo es para los próximos exámenes, arranque temprano. ¿Sí? Porque eso muestra, mire, 0, 5, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitaba? Intentarlo más. Y para tener un poco más de éxito, por lo menos puede aprender durante el examen. Aprenda durante el examen, por eso tiene 24 horas. Puede consultar con sus compañeros. Tome el pantallazo y discuta, mire, yo lo intenté hacer así, ¿dónde me equivoco? Es posible que haya un alma caritativa que le responda. Es posible. ¿Sí? Ahora, si no lo intenta, seguro muere sola. Pero la especie nuestra, la de los seres humanos, ha sobrevivido a pesar de ser físicamente más débiles que el resto de las especies, gracias a una cosa, que elaboramos un lenguaje y por tanto nos comunicamos y eso nos da un potencial mucho mayor al resto de las especies. Y es que podemos intercambiar información valiosa. Y eso lo ha hecho nuestra especie desde que estamos combatiendo a los dinosaurios. Entonces, no se les olvide que eso lo tiene, por favor, úselo. Para eso son los foros. Para discutir. Para aquello que no estoy entendiendo, porque cada uno se inventa el mundo y se crea su propia interpretación del mundo. La mayor parte de las veces errónea. Pero ¿cómo vamos saliendo de las posiciones erróneas? Debatiendo, compartiendo, discutiendo y aceptando que cuando el otro tiene mejores argumentos, como decía, ¿sí? Digamos, Bayer Strass, entonces la idea es, pues acepto el argumento. Puede que a mí, digamos, en mi ego, me duela tener que aceptar que cierto compañero o compañera, que yo puedo considerarlo un total estúpido, tenga la razón. Pero es que uno tiene que aprender a hacer eso. Y eso se llama ser académicos. Y es aceptar el argumento, no a la persona. La persona puede ser lo que quiera. Pero si su argumento es bueno, ¿qué le hacemos? Tiene la razón. En el estado de cosas. Y si yo no tengo mejores argumentos, pues me toca aceptar los argumentos valiosos y válidos de la otra persona. Así la deteste. Esa separación significa trascender a ser académico. Y es poder dejar los problemas personales a un lado de los problemas que nos van a permitir avanzar como especie, resolver nuestros problemas sociales, económicos, etc. ¿Qué le hacemos? Eso es lo poco que hemos aprendido. Ahora, esa es una lección durísima de aprender. Porque nosotros, sobre todo los colombianos, nos han educado para ser viscerales, manejarnos por pasiones. Aquí se mueve más la gente por un partido de la Selección Colombia que por analizar la reforma tributaria. Como para poner dos ejemplos así por ejemplo. Nos van a meter una reforma o nos proponen una reforma, ¿sí? Que en principio lo que va a hacer es que nos va a reducir los ingresos. Y a nosotros eso no nos importa, pero para el partido de la Selección Colombia, eso hasta camiseta comprando. ¿Sí? El peor negocio que podría hacer la reforma tributaria sería vender camisetas. Díganle que se las compra. Eso muestra el grado de ignorancia en el que vivimos. Y ustedes, jóvenes, son una pequeña esperanza, una esperanza más que hacemos todos los semestres, esperando que las nuevas generaciones se preparen mejor y afronten los problemas de nosotros, de esa cosa que está maltrecha, que se llama la nación llamada Colombia, que todavía no la acabamos de construir bien porque somos incapaces
incluso de sentarnos a exponer nuestros puntos de vista sin levantarnos a bala. Sin levantarnos a bala. Y no quiero mencionar eventos recientes de personajes que tratan de exponer sus puntos de vista que pueden estar en desacuerdo y los levantan, bueno, a piedra. Y eso se espera de ustedes. Entonces aquí tienen un ejercicio frente a ustedes, de un tema que puede ser no tan pasional como, no sé, hay gente aquí de Millonarios, podrían levantar la mano si desea, pues eso puede ser riesgoso. Hay gente de Santa Fe, prefieren callar, es riesgoso. Si ven el nivel en que andamos, muchachos, ¿sí? Por favor, ustedes son una esperanza más. Obviamente tienen toda la libertad de tratar de, no sé, satisfacer ese deseo, ese sueño, o simplemente no hacerlo. Igual lo han hecho otras generaciones y estamos como estamos. ¿Listo? Entonces, avancemos. Bueno, esto es para que vean cómo funciona esta cosa. Ahora, los exámenes no siempre van a ser en estos resultados, no siempre van a ser en promedio. Pero en determinados temas, y eso sí es juicio mío, ¿de acuerdo? Es mi juicio y es más por la experiencia, ¿sí? Ciertos evaluaciones van a ser el último intento que haga, ese es el que vale. ¿De acuerdo? O la máxima calificación que logre, esa es la que vale. O la mínima calificación que saque, esa es la que vale. O sea, varias opciones. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, dependiendo de la evaluación, se colocará el criterio. Y eso siempre lo van a encontrar ustedes cuando ingresen en las instrucciones. Dirá qué tipo de criterio hay. Entonces, por favor, lean. Algunos me estuvieron preguntando, y es válido que me hayan preguntado por el chat, en la medida en que yo pude, pues respondí, por el chat grupal. No todos están en el chat grupal porque no todos han querido unirse, eso es voluntario. Pero algunos preguntaban por cosas que están ahí, ¿sí? Por algunos términos, ¿sí? Con los cuales se hace la pregunta como el mejor valor y cosas de ese estilo. Yo les digo, este es un examen interesante, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta que este es un examen con ayuda? O sea, con unos PDF para que se los leyeran. Lo mínimo que uno espera es que se los lean. Ah, que están en inglés. Existe Google. Traduce a medias, pero digamos, traduce bien. Para lo que se necesita, suficiente. ¿Sí? Nadie le está pidiendo una disertación en inglés. Lo que estamos pidiendo es que entiendan la idea. Y ya está. ¿Sí? Entonces, ahí están los elementos. ¿Sí? Yo les he mostrado dónde están los contenidos, etc. Ahí hay material útil que se necesita para los exámenes. ¿De acuerdo? De ustedes dependerá de si usan el material que yo les dispongo, que me he tomado el tiempo de buscar en la red, tratar de seleccionar de toda la basura que hay allí, tratar de coger algo que sirva y dejárselo disponible. Para que no tengan que estar yendo a la biblioteca y hacer la cola por un libro en papel, por ejemplo. ¿Sí? Esa es otra alternativa de obtener la información. Eso es todo. Entonces, hay que combinar todas las herramientas que tengamos a la mano. Yo simplemente se las doy a disposición, pero si ustedes no la leen, no abren el Blackboard, etcétera, pues muchachos, ya tomaron la decisión, o sea, quieren perder la asignatura, pues esa es una decisión que yo no puedo hacer nada, por más que les pueda. Listo, entonces ya saben cómo funciona esto. Esta semana, pues obviamente hay otra evaluación, ¿sí? Nuevamente sobre este tema escabroso de cifras significativas, ¿sí? Propagación de errores y cosas de ese estilo. Este fue el primer intento, vendrá otro intento. ¿De acuerdo? Y a futuro, ya saben, se equivocan en una décima, les pongo cero. Creo que ya varios aprendieron eso. Ok, pregunta. Profe, exactamente a qué horas empieza, porque es que la hora de ahí es con hora de Estados Unidos. Ya cambió, se supone que está actualizada. O sea, las 12 de la noche aquí, en este momento es las 12 del este, en Estados Unidos. Durante el año cambia. Apenas cambien a verano, cambia la hora. Pero pues todavía, que yo sepa, está chupando frío.
¿Sí? O sea, todavía no la han cambiado. Apenas la cambie yo la actualizo. ¿De acuerdo? De hecho, apenas lo noten de que se le corre la hora, en una hora se corre. ¿Sí? Apenas se corre, me dicen. Si yo no me doy cuenta. ¿De acuerdo? Y yo actualizo todo, de tal manera que siempre es hora de Cenicienta. ¿Sí? Ustedes saben qué pasa a esa hora, ¿no? Con la Cenicienta. ¿Sí? Pasa de ser muy linda a, exacto, a eso. ¿Sí? A no ser tan linda. Eso es lo que pasa con el evaluación. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, por favor, se les van a dar intentos. Esta vez fueron intentos ilimitados. En otras evaluaciones los intentos serán limitados. ¿De acuerdo? Serán limitados. Pues no siempre serán limitados. A veces serán 3, a veces serán 5, a veces depende. Depende de la evaluación, eso va a cambiar. Y depende, el número de intentos también dependerá de la manera como se califique. ¿Está claro? Particularmente tienen que ya ir pensando qué va a hacer cuando aparezca, por ejemplo, una evaluación tipo último intento. ¿Cómo se juega ese partido? Pues como han jugado a la 21 o a póker y cosas de ese estilo. Yo no soy tan bueno en esos juegos, pero ¿sí? En la 21 uno va sacando y va sumando, ¿sí o no? Y al final, cuando ya está muy cerquita el 21, ¿no saca? O de pronto me paso. ¿Sí? Entonces uno se planta. Eso lo decide cada jugador. Él sabe en qué confía y en qué potencial tiene. ¿Sí? Si ya sabe que, perfecto, ya sé resolver este examen, lance el último intento, si de pronto los puntajes anteriores no han sido el tope. Pero puede ser que en el último intento saque 0. ¿Quedamos claros? Y no me vengan con el cuento, profe, que los anteriores me fue bien. No vale. La regla era el último intento. Y usted lo sabía. Así que si se arriesga, usted tomó su decisión. Obviamente, el problema es el último intento. Pues, ¿sí? En los intentos anteriores usted va viendo cómo van subiendo sus calificaciones. ¿Queda claro? Y obviamente el que es a muerte es ese de la peor nota. Ese existe. Y lo voy a usar. ¿De acuerdo? Va a aparecer. Y se los anunciaré con tiempo. Digo, este examen, la peor nota es la que queda. ¿Ya? Eso es todo. Que son formas, son escenarios. Y en cada cosa hay que tomar las decisiones. Yo creo que voy a ver si consigo una versión de la famosa canción de Decisiones. De la que voy a dar de fondo en el examen. Voy a ver, tengo que conseguir los derechos de autor y esas cosas. Entonces vamos a ver. Si la consigo, de pronto hasta la coloco. Que los acompaña ya de fondo, música de fondo. Ok, bien. Si no hay más preguntas, continuamos. Muy bien, ¿en qué estábamos? Entonces, en una sesión pasada ya miramos efectivamente el movimiento. ¿Sí? Alcanzamos a plantear el modelo de velocidad promedio. Eso es todo. Muy bien, y vimos que el modelo de velocidad promedio es un modelo lineal. Ok, este modelo, si bien es siempre como una primera aproximación que se le hace a un fenómeno, y se ajusta y funciona, bien. Pero resulta ser que el fenómeno de movimiento es más complejo que un modelo de primer orden. Es más complejo que eso. De hecho, lo que observamos es, lo voy a hacer aquí, me voy a mover, y es lo siguiente. A ver, me voy a mover y vamos a hacer el simulacro. Ahorita sacamos la animación de FED, ¿sí? Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo me voy a mover y vamos a suponer que llevamos los dos aparatos de registro de información. Uno, el de posición, o sea, medimos una longitud, y otro, el de tiempo, o sea, el cronómetro. Entonces, cuando yo arranque, vamos a poner en 0 todo. De tal manera que el sistema de referencia lo estoy poniendo aquí donde estoy, el 0 de la posición, y hacia allá marca positivo, y el tiempo arranca para que yo me mueva. Obviamente, como no tengo un reloj, simplemente voy a asumir los datos. Entonces, asuman de que cada vez que yo avanzo un paso, ¿sí? Aproximadamente eso es 1 metro. No es tan cierto, porque yo soy medio paticortico, así que el metro no da. Son como 80 centímetros. ¿Sí? Pero asumamos que sí, porque aquí la gracia del asunto es el ejercicio numérico. Entonces asume que cada vez que doy un paso es 1 metro. ¿Sí? Y vamos a asumir, en gracia del experimento, del ejemplo, de que cada vez que doy un paso me gasto exactamente 1 segundo. ¿De acuerdo? Y vamos a calcular la velocidad promedio.
y la rapidez promedio. ¿De acuerdo? Entonces arranqué. Entonces, ojo, miren aquí vamos. Voy a ir contando. 1, 2, 3. ¿Cuánta distancia recorrí? 3 metros. ¿Cuánto me desplacé? 3 metros a la derecha de ustedes. ¿Listo? A la derecha de ustedes. Y en eso coincidimos. Bien. ¿Cuánto tiempo me gasté? ¿Cuánto? 3 segundos. Dijimos que el conteo iba segundo tras segundo. Muy bien. ¿Cuánto es la rapidez promedio del movimiento? 1 metro por segundo. ¿Cuánto es la velocidad promedio? A ver, ¿no escucho? 1 metro por segundo también. O sea, porque para usted rapidez y velocidad es la misma cosa. ¿No? ¿Por qué no tomamos el trabajo de cambiarle la etiqueta al concepto? Qué tontería, ¿no? Entonces, otra vez. ¿Cuánta distancia recorrí? 3 metros. ¿Cuánto me desplacé? 3 segundos. ¿Cuánto fue la rapidez promedio? 1 metro por segundo. ¿Cuánto es la velocidad promedio? 1 metro por segundo a la derecha, pues obvio. Porque es que para la velocidad promedio se toma en cuenta no la distancia recorrida, sino el desplazamiento, que es un concepto distinto. Bien. Ok. Aquí la única diferencia que están notando es el famoso a la derecha. Pero resulta que la cosa es más complicada que eso. ¿Por qué? Vamos a hacerlo de otra manera. Ahora vamos a hacer otro tipo de movimiento. Observen, nuevamente el esquema es el mismo. Voy contando el tiempo y cada paso que voy dando, ¿sí? Es 1 metro. Pero observen el movimiento. Arranco, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. ¿Cuánta distancia recorrí? 3 metros. ¿Cuánto me desplacé? 3 metros a la derecha. ¿Cuánto tiempo me gasté? 6 segundos. Listo, ahora calculemos rapidez promedio, velocidad promedio, total y parcial. Entonces, como estamos aquí al final, calculemos todo de nuevo. Rapidez promedio, ¿cuánto? A ver. 0,5 metros por segundo. ¿Por qué? ¿Cuánta distancia recorrí? 3. ¿Cuánto tiempo? 6. ¿Cuánto da eso? Esa razón. Medio, 0,5. 0,5 metros por segundo. Eso es la rapidez promedio. Ahora veamos la velocidad promedio. ¿Cuánto le da? 0,5 metros por segundo a la derecha. Por fin aprendieron la diferencia. Muy bien, ese fue el total. Pregunta. Comparado con el primer ejercicio, ¿recuerdan cuál era? 1, 2, 3 parejitos venían dando. En este yo me detuve. En 2, un cierto rato y después di el último paso. ¿De acuerdo? ¿Podemos decir que comparado el primer movimiento con el segundo movimiento son iguales? No. No son iguales, ni en valores de rapidez, pero tampoco en la historia temporal de cómo ocurren las cosas. En el primer caso, todo iba de manera monótona, constante. O sea, siempre avanzaba 1 metro cada segundo. ¿De acuerdo? Y de hecho, de esa, bien sea la extensión de rapidez o de velocidad, se puede hacer una predicción si todo continúa igual. Y es que si yo me venía moviendo, ¿sí?, a una rapidez de 1 metro por segundo, se supone que al cabo de 4 segundos
he recorrido una distancia de ¿cuántos metros? De 4 metros. O sea, puede hacer la predicción lineal. ¿Sí o no? Pero en el segundo caso, ¿será que podemos hacer esa predicción? Usando el 0,5. ¿En todos los casos? No, porque acuérdense, el primer paso lo hice así. Entonces vamos a ese parcialmente a revisar pedacitos por pedacitos. 1. ¿Qué rapidez promedio llevo aquí? 1 metro por segundo, pero el total me dio 0,5. ¿Sí ven que no cuadra? Hice este otro, 2. ¿Cuánto me dio el promedio de estos dos? Otra vez 1. Pero el total dio 5. Y cuando me quedé detenido, y empezó el tiempo a correr, ¿sí? ¿Con qué rapidez me movía mientras transcurría el tiempo? ¿Con 0,5? ¿Con 1? Con ninguno de los dos. De hecho, con 0 estaba quieto. Y después di el último paso. En el último paso, ¿con qué rapidez me moví? 1 metro por segundo, pues fue 1 metro en 1 segundo. Pero el total me dio 0,5. Entonces, si ven que depende cómo calcule el promedio, la información difiere. Es más, el 0,5 solamente habla del total, pero no es capaz de predecir qué pasó en el último segundo, qué pasó durante los 2 segundos que me quedé quieto, qué pasó en los primeros 2 segundos. Es incapaz el número de dar esa descripción. ¿Dónde radica el problema? Pues en cómo hago el cálculo. Es cojo todo un dato para una cosa que es continua. Y eso solo cuadra a menos que el sistema se comporte de manera constante. Entonces, el promedio coincide con la realidad. En este caso, 1, 2, 3. Da lo mismo calcular el promedio en el primer paso, desde el inicio hasta el segundo, desde el primero hasta el segundo, desde el segundo hasta el tercero, o desde el inicio hasta el final. En todos cuadra. En todos da 1 metro por segundo. Pero es por la manera como me muevo. ¿De acuerdo? Que es constante. Entonces, en este caso, las dos cosas coinciden. Pero eso no significa que siempre va a ser útil. En el último ejemplo se muestra que ya va. Entonces, dicho de otra manera, el promedio es una aproximación a la descripción del movimiento, pero como herramienta predictiva es eficiente. Entonces, ¿qué pasa? Pues toca mejorar la herramienta, eso es todo. Está claro que si yo calculo promedios de nuevo, pero no en el intervalo total, sino en un intervalo más cortico, como por ejemplo, de aquí al primer palo, la cosa cuadró. 1 metro por segundo. En el segundo también. ¿De acuerdo? En el tercero, pues si tomo en cuenta que no me desplacé o no recorrí ninguna distancia, pero sí gasté tiempo, también puedo predecir el cero. Y así sucesivamente. O sea, el problema radica en el tamaño del tiempo que tomo. Si tomo demasiado tiempo, la probabilidad de que lo que yo describa difiera de lo que realmente ocurre es mayor. ¿Y cómo lo corregimos? Pues en lugar de tomar 3 segundos, o 6, perdón, que fue que me gasté, tomo un intervalo de tiempo más cortico. Y ya la cosa cuadra. Entonces, esa es la receta. Eso fue lo que entendió Newton. Y Newton genera, para decir esto, de manera más adecuada, se inventa una técnica de cálculo llamada cálculo diferencial. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces necesitamos el cálculo diferencial para pasar el concepto de velocidad promedio a velocidad instantánea. Ya el ejercicio lo hicieron ustedes en el foro. Vieron que los puse a calcular entre 2 y 3 segundos. Entre 2 y 2,5. Entre 2 y 2,1. ¿Sí notaron la secuencia? Ya este pasó, hace como un par de días atrás. El ejercicio. ¿Sí vieron? Pareció un ejercicio de esos inocentes, ¿no? ¿Sí? No tiene nada de inocente, tranquilo. Pregunta. Ahí cuántos ceros se dejan tener en cuenta. Pues usted sabe la regla de cifras significativas, ¿no? Sí, pero es que la tiene personalmente se publica, ¿no? Es solucionario. Y pues o sea, pues el enunciado A y el enunciado B son el mismo. Solo que se cambian, o sea, se cambia el primer dígito de los valores, pero el primero está resuelto creo que con 2 cifras, el segundo está resuelto como con 5. Los datos que tenía, ¿cuántas cifras poseían? Eso es todo.
y apliquen la regla de cifra significativa. Eso es todo. Obviamente cada ejercicio es distinto, a pesar de que el cálculo es una simple resta y una división. Pero son las reglas de cifra significativa, con eso se está entrenando cifra significativa. No es que sea el mismo criterio para todos, ya ven que no vale, para todos no valen las reglas. De hecho, las peores reglas son todas esas cuando uno dice, cuando uno utiliza lo que llaman los matemáticos el cuantificador universal, uno se arriesga a que la proposición le resulte falsa. O sea, afirmar algo para todo, o hay que estar bien seguro de lo que uno está diciendo, o mejor no lo use. Porque es que eso de universalizar y generalizar las cosas es el error común y frecuente de todos los seres humanos. Ya, eso es todo. Entonces, cualquier observación que ven que se satisface, inmediatamente la generaliza. Y ese es el primer error lógico de la mayoría de los seres humanos. Las generalizaciones. No, si tiene con qué soportar una generalización que le permita decir todas las veces ocurre esto, ok, muéstrame los datos. Y si no los quiere, mejor cállese. O mejor no haga la proposición. ¿Por qué? Porque va a resultar falsa. O sea, no se va a satisfacer. ¿Está claro? Entonces, ojo a eso, es que, claro, en aquello de por tratar de economizar, porque ustedes tienen una presión grandísima, de economizar cuál es la idea válida, ustedes hacen generalizaciones frecuentemente. ¿Sí? Muchas veces les va a funcionar, en ciertos casos. Pero la mayor parte de las veces van a estar equivocados. Ahí mismo sale. O sea, saca 70 y uno diría, pues ya la cogió, ¿no? Ya sabe cuál es la regla. La generaliza y no le da. No le da. Hay errores detrás que va a tener que verificar dónde se los está cometiendo. Y la única forma que tenemos por el momento, que eso es lo que hacemos en la experimentación, es nosotros podemos inventar cualquier modelo. El que queramos. Cuando contrastamos con el experimento, es cuando vemos si funciona o no funciona. O sea, si la predicción se satisface o no se satisface. Eso es método científico, se acabó. No pasa de ser eso. Ahora, todos tenemos libertad de inventarnos todos los modelos que se nos ocurran. El problema es si funcionan. ¿De acuerdo? Ahora, hay cosas que podemos repetir como el examen. ¿Sí? Cada, no sé, 10 minutos, cada 15 minutos puedo volverlo a intentar. Pero hay otras cosas en las cuales no tenemos la posibilidad de hacer varios intentos. Como por ejemplo, elegir el presidente. No, esa, tomamos la decisión y si nos equivocamos, pues nos fue mal. De pronto es el sistema. ¿Sí? Pero eso exige mucho más trabajo. ¿Sí? Eso trae un montón de complicaciones. Actualmente está pasando un proceso de ese estilo. ¿Sí? Se eligió a Peñalosa y de pronto nos dimos cuenta, ya le embarramos. ¿Qué hacemos? Revoquémosle. Mire cuánto llevamos y no lo logramos revocar. Entonces, no es fácil echar marcha atrás y arrancar de nuevo en todos los procesos. En física hay muchos procesos que se van a poder repetir N veces. Pero habrá otras situaciones en las cuales, sobre todo en las situaciones sociales, económicas, etcétera, como hay una historia, que eso en la física no se ve, o sea, que usted se haya equivocado antes, no significa que el nuevo resultado va a ser modificado por la historia previa, pero normalmente en procesos económicos, sociológicos, etcétera, donde existe la memoria como punto de referencia, ahí la historia más enredada, que es lo que está bien de física. ¿Sí? Y entonces, la posibilidad de equivocarse es mayor, y lo peor es que no lo podemos corregir. No inmediatamente. Entonces, lo mismo, un cirujano está haciendo una cirugía y él tiene que tomar una decisión. O corto aquí, o corto acá. Después de que corte no hay nada que hacer. Si cortó y se llevó la vena, pues ya la cortó. Pues le puede tocar repararla y todo lo que sea, pero perfectamente se puede morir el paciente. Entonces, hay decisiones que no tienen segundo intento. ¿Listo? Y hay otras que sí permiten muchos intentos. Uno tiene que saber en cada una cómo juega. No todo es igual. No todo es monótono. No todo es constante. ¿De acuerdo? De hecho, si estudian un poquito no a Marx, pero sí a Hegel, ¿sí? Encontrarán, ¿sí?, que lo constante en la naturaleza es el cambio.
Y eso tiene una profundidad tremenda, esa parte. ¿Sí? Lo constante es el camino. O sea, lo que desearíamos nosotros es que fuera estable. Y por eso nos apegamos, es una cuestión de, ¿qué le digo yo? A comodidad y confort intelectual, comodidad o confort, ¿qué digo yo? No sé, bueno, no encuentro ahorita la palabra. O sea, es la zona de confort. Y la zona de confort es de las cosas técnicas. Por eso tendemos a veces a ser conservadores. ¿Listo? ¿Conservadores en qué? Pues cuando ya me funcionó algo, no quiero cambiar la situación. Y creo que el mundo debe comportarse así porque es que me convino. O sea, me fue bien en el baile. ¿Sí? Entonces, como me fue bien, yo quiero que el baile sea así como me fue a mí. Resulta que a los demás no les fue tan bien como usted. Entonces las cosas no pueden ser, porque a ti te fue bien, entonces las tenemos que sostener. Porque es que hay que mirar al resto a ver si les fue igual. Y seguramente a muchos, no digo que a la mayoría, no les fue tan bien en la misma situación. Entonces eso nos ha generado pues, desarrollos. El mejor que tenemos en el momento, más bien el mejor no, el menos peor que tenemos en el momento se llama democracia. Y es realmente bastante deficiente el modelo. Pero no hemos logrado inventar otro, entonces eso es lo que hay. ¿Sí? Eso es lo que da la tierrita por el momento, entonces eso es lo que se come. Cuando logremos hacer mejores cosas, pues comeremos mejores cosas. Y eso que exige, señores, lo que dijo Marx, trabajo. O como lo dijo recientemente Uribe, hay que trabajar, trabajar, trabajar. Vamos ahora a pasar a ver movimientos así de raros. ¿Sí? Movimientos extraños. Entonces vamos a devolvernos a FED para que nos sirva de apoyo, simplemente. Entonces con FED, pues como la animación funciona bastante bien, entonces vamos aquí a usarla para avanzar más rápidamente. Esto todavía no tiene FED aquí conectado. Entren, tienen las computadoras, ustedes pueden ir avanzando. Mientras yo trato acá de batirme en duelo con este aparato, hasta que aprenda a manejarlo bien. ¿Listo? Perfecto, entonces entremos a FED. Y vamos a buscar el hombre móvil. ¿Dónde anda? Apenas lo vean me avisan. Yo soy medio cegatón. ¿Me cogió? Siempre cambia de lugar. Aquí está. Muy bien. Descargo. Y rodemos el punto jar. Ya está. Parece que sí está corriendo. Ya está. Bueno, listo. Entonces ya vimos que las ecuaciones de movimiento, en el caso de que la velocidad promedio sea constante, nos lleva a una ecuación de primer orden. Y si hacemos la derivada, o sea, avanzamos un poquito lo que nos enseñó Newton, o sea, llegamos a sacar la derivada, que la vamos a aprender a hacer ahorita, vamos a poder, efectivamente, encontrar la velocidad instantánea. Pero veamos una cosa. Tratemos de colocar al hombre en algún lugar. No sé, por aquí sería, ¿dónde está el menos? Menos 8, tal vez. Yo no sé por qué sale ese dibujito. Menos. No es el menos. El teclado está raro. Saquemos este teclado, mejor. Menos 8. Listo. Velocidad, allá está el señor. Coloquémosle un vector velocidad a la derecha. ¿Sí? Pueden ser 2 metros por segundo, ¿les parece? Entonces, 2 metros por segundo. Y vamos a hacer una cosa ahorita. ¿Qué pasó aquí en este ejemplo? Aquí yo llevaba 1 metro por segundo, 1 metro por segundo, 0 metros por segundo, estuve un rato, y después otra vez 1 metro por segundo. ¿Qué fue lo que ocurrió? En diferentes instantes de tiempo, la velocidad, de hecho calculada en promedio, mostró que iba cambiando.
Pues ese nuevo concepto se llama aceleración. O sea, ¿qué tanto me cambia la velocidad? Ese es el concepto de aceleración. De hecho, el concepto de aceleración se elabora, ojo, para la velocidad promedio, no para la rapidez promedio. ¿Sí? Es para la velocidad promedio. Entonces, ¿qué significa aceleración? Significa que la velocidad, que ya sabemos que es un vector, está cambiando. Y eso tiene una implicación doble. Dado que nosotros hemos notado que en el movimiento existen dos cosas, que son la magnitud de aquello que es un vector y su dirección. Si decimos que está cambiando la velocidad, lo que estamos afirmando es que podría cambiar la magnitud sola y no la dirección. O cambiar la dirección sola y no la magnitud. Y la tercera opción, pues las dos anteriores. Cambiar tanto la velocidad como tanto la magnitud como la dirección. Eso es pasar a dos dimensiones. Por ahora vamos a trabajar en una dimensión, o sea, en caso sencillo. Solo vamos a ver los cambios en la magnitud. Pero rápidamente vamos a pasar a de dos dimensiones. Entonces vamos a decir que la aceleración va a cambiar en una magnitud, ¿qué quieren? ¿Que aumente o que disminuya? ¿Ah? Cojan. ¿Quieren que aumente o que disminuya la velocidad? Que aumente, listo. A efecto de que la podamos notar, vamos a entonces colocarle un valor pequeño. Yo diría que le colocáramos algo así como 0,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Eso qué significa? Lo que significa este dato es que cada vez que transcurre un segundo, lo que va a cambiar en el valor de 0,5 será la posición, será el desplazamiento o será la velocidad. La velocidad. Eso significa que lo que yo espero es que como el señor arranca con 2 metros por segundo, cuando ese temporizador pase un segundo, él debe tener entonces una velocidad de 2,5 metros por segundo en ese momento. ¿Está claro? Pero no se va a quedar en 2,5. Mientras eso siga transcurriendo el tiempo, cuando ya vayan 2 segundos, entonces su velocidad ya no irá ni en 2 ni en 2,5, sino en 3 metros por segundo. Y como va creciendo, pues eso hasta que se detenga. ¿Listo? Entonces, eso que ya acabo de escribir en palabras, veámoslo en acción. Ahí va. Parémoslo. Hagamos el playback. Esa es la ventaja de esto, que podemos repetir la película. ¿De acuerdo? Y observemos. ¿Sí? Al cabo de un segundo, más o menos. Ahí. Se satisface. ¿Está claro la predicción? Fíjense que la posición no va creciendo de forma lineal. La velocidad sí. ¿Listo? Al cabo de 2 segundos, bajamos. Se me pasó. Bueno, alrededor de 3 esperábamos. ¿De acuerdo? Como me pasé en tiempo, pues un poquito más allá. Al cabo de 3 estará eso en 3,5, ¿sí o no? Ahí está. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se comporta de manera lineal? La función de velocidad es la que es lineal. Y la de posición no se comporta así. ¿Listo? Grafiquemos esos datos, porque una cosa es ir viendo los números, y uno va pillando ahí cómo se comportan los números, y la otra manera es ver cómo se comportan todos los números, y eso es hacer una gráfica. O sea, la misma información, pero ahora la veo de forma de gráfica. Entonces, hagámoslo. A ver, palito. Hagámoslo acá y repetimos el experimento. Ya está. Entonces, otra vez, aquí vamos a colocar el señor en -8. Entonces, eso va por allá. Dijimos que iba en -8. Perdón. Dijimos que este era mejor, ¿no? ¿Dónde está el menos? Se me perdió. Aquí está el -8. Qué fastidio eso. -8. Ya está. Dijimos que la velocidad se le íbamos a colocar en ¿cuánto fue? En 2. Y aquí dijimos que era 0,5.
Listo. Y ahora lo que tenemos que hacer es play y observar las gráficas. Entonces ahí va. Uy, se estrelló. Listo. Muy bien. Antes de que se estrellara, observemos la gráfica. Entonces, esto evidentemente es una línea recta. Es la gráfica de velocidad contra tiempo. ¿Listo? Arrancó en 2. Bueno, aquí podría ampliar para ver que efectivamente esto es un 2. Aquí hay 6. Esto es como la tercera parte. ¿Sí? Al cabo de un segundo, si leyéramos, ampliamos, esto lo pueden hacer ustedes en las computadoras. Si ampliamos, le va a dar 2,5 la lectura. Al cabo de 2, aquí lleva ya 3. Y así sucesivamente. Va creciendo de 0,5 en 0,5 en 0,5 en 0,5. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la aceleración, si ustedes vieron, se mantuvo constante. ¿De acuerdo? La posición, por el contrario, cambia diferente. Esto no es una línea recta, esto es una curva hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué forma matemática tiene esa curva? Pues ya lo saben porque en la escuela se los enseñaron. Es una parábola, es una función cuadrada de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces se comportan distintos. Entonces cada variable tiene un comportamiento diferente, pero la pregunta es, ¿están correlacionadas? Claro que sí. Y eso fue lo que nos enseñó Newton. Entonces, ¿cómo calculo, por ejemplo? Porque lo que uno mide normalmente es que el cuerpo primero está aquí, después está acá, después está acá. O sea, lo fácil de medir son las posiciones. Es lo natural, lo fácil, lo sencillo. Ver dónde ocupa cada posición del cuerpo y a partir de eso tener una idea de esa noción que no lograron desarrollar los griegos, pero que posteriormente pero ya vimos que la velocidad promedio es una herramienta insuficiente. Primaria, útil, pero insuficiente. Entonces es necesario desarrollar una que tenga que ver que los intervalos de tiempo sean más cortos. Bueno, cuando Newton se puso en esa tarea, encontró una clave interesante. Y a eso le pusimos un nombre, cálculo diferencial. Entonces vamos a ver la noción de cálculo. La idea es, cuando el hombre va por aquí en este punto, ¿puedo yo saber cuánto es su velocidad en ese instante? Porque de hecho la velocidad va cambiando. O sea, la velocidad no existe como concepto en un intervalo. Yo lo calculo en un intervalo. La velocidad está permanentemente en el movimiento del cuerpo. O sea, es algo inherente al cuerpo. Va con él. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero saber cuando va a los 2 segundos, qué velocidad tiene justo en los 2 segundos. No en el intervalo entre 0 y 1, sino en los 2 segundos qué velocidad tiene. Esa noción se llama velocidad en ese instante, velocidad instantánea. Ahora viene la pregunta, ¿cómo la calculo? Eso se llama otro problema. ¿Cómo calculo la velocidad en un instante? Ya vimos que la cosa mejora si el intervalo lo reduzco. Cuando bajé de 6 a 1 segundo, la cosa me dio bien. La pregunta es, ¿hay que bajar hasta 1? ¿Hay que bajar hasta medio segundo? ¿Hasta una décima de segundo? ¿Hasta cuándo es bueno? Newton abordó ese problema y encontró unos comportamientos interesantes, ¿sí? Que es que lo que usted está haciendo son divisiones todo el tiempo. Y si esa división le va cambiando los valores y sobre todo va tendiendo a reducir casi a 0 el intervalo de tiempo, la cosa me funciona cada vez mejor. Y llega a poder hacer una predicción. Bueno, el valor de esa predicción es lo que se llama el valor de la derivada. Todo esto son palabras, pero ya lo vamos a hacer con numeritos, que fue lo que hicieron en la tarea del FOS. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé yo de aquí este valor? Que yo sé que en este valor es 3 metros por segundo. ¿Cómo de la gráfica de arriba y de los números de arriba logro saber el de abajo? Porque es que lo de arriba es lo que yo mido. Bueno, en la época de Newton era lo que se medía, la posición. ¿Por qué? Porque no existían aparatos que midieran la velocidad. Hoy en día la cosa está facilitada. Hay aparatos que miden directamente la velocidad. Pero lo que hacen es el cálculo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Entonces vamos a mirar eso. Entonces pasemos otra vez acá y escribamos lo que hacemos.
Entonces lo que hizo Newton fue analizó lo siguiente. La noción velocidad promedio es el desplazamiento delta R, o sea, el cambio de posición, dividido entre el tiempo. Así fue que hicimos los cálculos. La diferencia está en que nosotros separamos magnitud de dirección. Entonces hagámoslo aquí. En nuestro caso podemos escribir de que esto es delta X por I sobre delta T. De esa manera nosotros separamos la dirección, pues porque el movimiento es a lo largo de una línea recta, se lo separamos a la magnitud. Como en este movimiento, por lo menos en el ejemplo que les estoy colocando, la dirección no se está cambiando, esa separación resulta más que adecuada, porque ya no me preocupo de la dirección, sé que para la derecha. ¿Listo? Entonces me voy a preocupar en qué da delta X sobre delta T. ¿De acuerdo? Y vamos a hacerlo como lo hicimos en el ejercicio que se realizó en el caso del ejercicio en el foro. Entonces supongamos que la gráfica esta, ¿dónde me metió? Creo que está por acá. No, está aquí. Esto es una parábola. O sea, es una función de segundo orden en el tiempo. Entonces volvamos acá, espero que no se haya borrado, no se ha borrado. Entonces vamos a decir que la posición X de T es una función sencilla. ¿Qué tal si la colocamos como 3t al cuadrado? ¿Qué significa eso? Que esta ecuación cuadrática, ¿sí?, no es exactamente la que colocamos allá, pero supongamos que fuese esta cuadrática. Eso lo que nos está diciendo es que cuando t vale 0, ¿el cuerpo en qué posición se encuentra? En 0. Porque el 0 ahí, el t va al cuadrado, multiplica por 3, le da 0. Cuando va en un segundo, ¿qué posición está ocupando el cuerpo? 3 metros. Aquí la unidad está en el sistema internacional, ¿de acuerdo? O sea, cualquier cosa que hablemos. Pero cuando el cuerpo va al transcurrido el doble del tiempo, o sea, 2 segundos, si cuando yo en un segundo estaba a 3 metros, ¿será que cuando pasen 2 segundos estará a 6 metros? No. La fórmula dice algo así. ¿Sí? Se nos filtró un audio por allá. Ah, es que se nos desconectó. Ven a ver. Perdimos conexión con Arau. Ah, ya volvió. Perfecto. Bueno. Ok, no hemos avanzado mucho, Jonathan, no se ha perdido de nada. No se preocupe. Entonces, lo que estamos diciendo es que en t igual 0 la posición era 0 metros. En t igual 1 era 3 metros. Pero en t igual 2, que es el doble del tiempo transcurrido, no va en 4. Porque la función no es lineal, cuadrática. ¿Va en cuánto? Al cabo de 2 segundos, en 12 metros. Ya saben cómo se calcula, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos calcular las posiciones en cada instante de tiempo, vamos a intentar calcular los promedios. ¿De acuerdo? Entonces calculemos, por ejemplo, dijimos que nuestra pregunta era, al cabo de 2 segundos yo quiero saber, mediante el cálculo de promedios, cuánto es la velocidad instantánea. Vamos a ver si calculamos un promedio. Pues lo que sabemos es que queremos el dato en 2 segundos, pero para calcular promedio tenemos que coger ese dato y un dato más adelante. 1 segundo, 2 segundos, medio segundo, más adelante, o puede ser atrás. Trabajemos hacia adelante primero. Entonces calculemos que conocemos los datos cuando el cuerpo va, sabemos la posición al cabo de 2 segundos y conocemos la posición al cabo de 3 segundos. Calculen rápidamente esos dos valores que creo que ya me los dieron. Entonces, X en t igual 3 segundos, ¿cuánto dio? ¿Alguien me lo dijo por ahí? ¿Cuánto? ¿Cuánto da la posición a los 3 segundos? ¿Ah? Da 27, correcto. 27 metros. Pero en 2, que es donde nos interesa, ¿cuánto da la posición? 12 metros. Calculemos delta X. Entonces, delta X me va a dar ¿cuánto se desplazó a la derecha? Claro está. 15 metros. ¿Cuánto tiempo transcurrió en pasar de 12 metros a 27 metros? ¿Podemos calcular el promedio? ¿Lo podemos calcular? Pues evidentemente sí, eso es una división. ¿Cuánto da?
15 metros por segundo. ¿Es realmente ese el valor instantáneo de velocidad? Si nosotros sabíamos de que la aceleración iba de 0,5 en 0,5, ¿nosotros qué esperábamos? ¿Que nos diera cuánto? El cálculo. A los 2 segundos, ¿qué velocidad instantánea tiene? ¿Ya se les olvidó? Yo se lo mostré en FED, ¿no? Perdón. ¿Cuánto lleva aquí? ¿Mm? A los 2 segundos, ¿cuánto lleva? 3 metros por segundo. O sea que el cálculo del promedio no me sirve, porque me da un número bastante distinto, 15. ¿Ok? Tratemos de mejorarlo. ¿Ves cómo lo mejoramos? Pues la técnica que vimos aquí, hacemos la reducción del intervalo de tiempo. 1 segundo parece ser demasiado para el caso que estamos tratando. Entonces cojamos medio, ¿les parece? Rápidamente, tienen Excel, hagan el cálculo. Entonces no calculemos en t igual 3, sino calculemos en un poco menos. Dicho de otra manera, lo que voy a cambiar es el delta t y cambiemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una tablita en donde vamos a colocar aquí el instante de tiempo, esto está en segundos, la posición en metros, ¿de acuerdo? Coloquemos aquí el intervalo de tiempo que vamos a usar, ¿sí? Y aquí vamos a calcular, si quieren, de una vez, porque ustedes me pueden ayudar en el cálculo, lo que dé delta x sobre delta t. ¿Estamos claros? Muy bien. El primer ejercicio que hicimos fue calcular el 2. Entre 2 y 3. ¿Listo? Llenemos la tabla. Entonces, el tiempo iba, ¿sí? El intervalo de tiempo, coloquémoslo. Dijimos que cuando estaba en 2 segundos, ¿cuánto dio la posición? 12. Cuando estaba en 3, dio 27. ¿Cuánto dio el delta t? 1. Está en segundos. Es la resta de los dos, ¿no? ¿Cuánto dio delta x delta t? 15. Este está en metros por segundo. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Nuestro siguiente ejercicio es, no vamos a colocar un intervalo de tiempo tan largo como 3, sino más cortico. O sea, lo que estoy diciendo es que lo vamos a calcular ahora en 2,5 segundos. Hagan el cálculo, por favor. ¿Qué posición ocupa? Rápido. Excel. A mano. Calculadora. Como quieran. Tiene muchos métodos. 18,75. ¿Listo? Perdón. Muy bien. ¿Cuánto es delta t? 0,5. O sea, es entre este y este. El 2 se queda fijo. ¿Está claro? Muy bien. ¿Cuánto es delta x sobre delta t? Acuérdense que la posición inicial es 12, ¿no? 6,75. ¿No? Entre 18,75 y 12, ¿cuánto es la diferencia? 6,75. Pero tiene que dividir entre 0,5. ¿Cuánto le da? 13,5. 13,5. Ok, listo. Muy bien, gracias. 13,5. ¿Qué notamos? Que el número disminuyó, pero ese valor que esperábamos no está lejísimo ese 3. ¿Ya? No, el intervalo es grande. Sigamos bajando. Pues bajemos mucho más, seamos más exagerados. 2,1, una décima. O sea, ya no tomo un segundo y no la décima de segundo. Intervalo más pequeño. Hagamos de nuevo los cálculos. ¿Cuánto me da la posición? Repito. 13,23. Listo. ¿Cuánto es el intervalo delta t? 0,1. ¿Cuánto da delta x sobre delta t? ¿Cuánto da? 12,3. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? ¿Siguió eso? Yo no estaría tan seguro, pero bueno. ¿Sí? Da eso. No. A ver. Hagamos los pasos. 13,23 menos 12. ¿Cuánto da? A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Siempre restamos este y este está quieto. 13,23 menos 12 da 1,23. ¿Sí? Y eso se divide entre 0,1, o sea, se corre la coma. 12,13. ¿Estamos de acuerdo todos? Bien, eso está lejos de ser de 3. Listo, sigamos. ¿Ok? Cojamos otro valor. O sea, esto, si ven, todos los números están cambiando. 2,01. Una centésima. ¿Cálculo? 12, 12,03. Tiene 4 décimas. Ajá, 12, 12,1203. Ok. ¿El intervalo cuánto es? 0,01. ¿Cuánto da? La división. 12,03. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué notan? 15, 13,5, cambió totalmente, 12,3, cambió totalmente, 12,03. ¿Qué notan? ¿Qué notan? Eso es lo primero que se ve. El 12 ya no cambió. Sí cambió la décima, era punto 3, ahora es punto 0. Pero el 3 me corrió. Bajemos otro poquito. Una milésima. 2,001. Estoy haciendo que el delta disminuya, ¿verdad? ¿Cuánto da el cálculo? 12,012003. ¿Y el intervalo? 0,001. ¿La división? 12,003. ¿Es evidente lo que está pasando o todavía no lo notan? ¿No lo notan? ¿Qué pasa con la magnitud de la velocidad? ¿Está cambiando todo el tiempo o se está estabilizando? Se está estabilizando. Podríamos hacer la predicción de que cuando, como esto está bajando, cuando esto tienda a 0, ¿qué número espero yo aquí? ¿Sí o no? Hay todo el soporte para saber de que esto va a ser 12. Señores, esto se llama el límite. O sea, es el número que nunca vamos a poder calcular, pero que ya intuimos cuánto va a dar. ¿Sí o no? Bueno, ese proceso que acabamos de hacer numéricamente es el proceso que se ha bautizado como la derivada. Eso es todo. Eso fue lo que hizo Newton. No hizo otra cosa, o sea, jugó con los numeritos y notó cómo cambiaba la razón de una función. La función es esta, 3t cuadrado. ¿De acuerdo? Algunos dirán, pero profe, ¿no que nos iba a dar 3? No, lo que pasa es que yo le cambié la función. Yo usé 3t cuadrado y la función que maneja el otro no es 3t cuadrado. Es t cuadrado solamente.
¿De acuerdo? Pero ya entraremos en ese detalle. Entonces, si la función es esta, lo que vamos a formalizar esto, es lo siguiente. ¿Yo qué hice? Le agregué un poquito, un delta, al valor de la función. Entonces lo que dijo es, yo tengo la función x en el valor t. Ese t puede ser 2 segundos, 3 segundos, 1,8, 0,4, el número que usted se le dé la gana. Lo fija, es un 2. Ese mismo procedimiento lo podemos volver a repetir en 3, en 1,4, en el valor que queramos. O sea, eso es un ejemplo nomás. Lo hice en 2, porque el cálculo era como facilito. Números enteros y cosas de ese estilo, para que la cogieran. Entonces, el valor que yo escoja es un valor xt. ¿Y qué fue lo que hice? Calculé la posición un poquito más adelante. ¿Y qué hice? Le agregué un delta t. Y al principio era grandote, un segundo. ¿De acuerdo? O sea que yo calculo después la función en otra posición. En xt más un poquito de t. ¿Cuánto es delta t? Puede ser un segundo, medio segundo, 4, lo que quiera. ¿De acuerdo? ¿Y qué hice? Tomé la resta de los dos valores. Llamemos a esto x2 y x1. O sea, calculé delta x. Siguiente paso, delta x. Que es x2 de t más delta t menos x1 de t. De hecho, la numeración 1 y 2 sobran, realmente. ¿Sí? Pero la dejo ahí para indicar que fueron dos números distintos. Fue el 12 y el 27, el 12 y el 12,03. Bueno, esos dos números. Los resté. O sea, calculé el delta x. ¿Y dividí entre cuánto? Entre el intervalo. No entre cuánto era el tiempo. 2 segundos, 3 segundos, 2,1. No. Entre el delta. Lo dividí. O sea, yo hice esto. ¿Y cuál fue el procedimiento? Fui ir haciendo una reducción paulatina del delta t cada vez más chiquito. Primero era un segundo, después era medio, después era una décima, después una centésima, una milésima, una millonésima, una 10 millonésima. O sea, voy bajando cada vez acercándome más al cero. ¿De acuerdo? ¿Y qué percibimos? De que había un número que se quedaba al final. Estático. O sea, la cosa, ¿sí? Ya predecía cuánto iba a dar. Y de hecho hicimos la predicción. Al pasar a 12. Pues por ahí vamos a tomar el límite cuando este delta t tienda a 0. Lo mismo aquí, el límite cuando el delta t tienda a 0. Eso fue todo lo que hicimos con los números. Y al final dio un número concreto que alcanzamos a percibir. ¿Sí o no? 12, para el caso que estamos viendo. Bueno, señores, a eso se le pone nombre. Ese número al que tiende el dato, al hacer ese procedimiento, que decimos que sí existe porque vimos que sí existe, ¿sí vieron que traté de dividir entre 0 y no me dio indeterminado? O sea, hay la noción de que si yo en el denominador este número lo vuelvo 0, pues ese número no se conoce. Pero es que no dio 0 porque es que el número de arriba también cambiaba. El delta también cambiaba, o sea, el delta x cambiaba a la vez que cambiaba el delta t. Entonces, cuando cambian los dos simultáneamente, eso era lo que Newton quería saber, cómo se calculaba. Y se dio cuenta que tendía a un número en el caso que hicimos nosotros, pero si hacemos los diferentes números, nos vamos a dar cuenta que detrás hay una función matemática. Bueno, ese procedimiento se bautizó, yo te bautizo, derivada. Ya está, eso es todo. Solamente le pongo nombre a lo que ya hicimos. No hay mayor cosa, ¿no? O sea, el problema duro es hacer el proceso de límite, porque hay que hacer todos los cambios. Ponerle nombre no lo menos. ¿Está claro? El trabajo duro es ese. Entonces, ese proceso se llama derivada. Como lo hicimos con números, los resultados fueron numéricos. Eso se llama cálculo diferencial numérico. Eso es lo que hace la computadora. Así hacemos cálculos. Cuando yo quiero calcular una derivada de algo, pues, y tengo la función, simplemente voy calculando el intervalo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y en cierto momento le digo trunque, ya no más. ¿Cuánto da? Pues si yo sigo 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y hay un momento en que ya yo sé que va a dar 12. Pues le digo a la instrucción de la máquina y digo, lea este número.
hasta esta posición. ¿Sí vieron que el 0 se iba corriendo? Se iba corriendo, iba corriendo, y me va dando el número, y me lo va dando estable. O sea, ese número al cual se queda constante, los matemáticos utilizan términos, pues porque ellos inventan cosas, términos curiosos, dicen converge a. Entonces, para nosotros ese que está. O sea, ese es el dato final que va a quedar. ¿Sí? ¿Entonces podemos predecir eso? Sí, ahí tenemos la técnica, mire. Usted calcula la función, la resta, la divide, hace el paso al límite, va a tener que usted utilizar la técnica de límite, L'Hopital, todo ese tipo de cosas, y ya le dio. Eso es todo. ¿Ok? Muy bien. Si hacemos la derivada, hagámosla, me voy a ir adelante, calculo la derivada y ahorita les muestro que la técnica del límite me lleva a lo mismo. Pero eso es álgebra. Entonces, si yo derivo respecto al tiempo, la función 3t al cuadrado, saquen Wolfram, a ver, abran Wolfram, calculen la derivada respecto al tiempo de 3t al cuadrado, a ver cuánto les da. Me parece que tenemos la máquina. Para que no tengan que aprender eso de memoria. Porque después va a haber unas derivadas más complicadísimas. Lo hace con Wolfram. ¿De acuerdo? Ya sabe que está permitido hacer en el parcial. Le da 6t. Si lo hace paso a paso, se va a dar cuenta que la técnica es este numerito, que es el 2, baja, el 3 no se cambia, y al t2 se le resta un 1. Esa es la técnica. ¿De acuerdo? Y así le da 6t. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, no es más. Bueno, vamos a llegar a la misma función 6t de forma algebraica. ¿Qué debemos hacer? Pues esto es lo que debemos hacer. La técnica. Entonces hagámoslo. Entonces, voy a calcular lo siguiente. Debo calcular x, borremos. Lo que debo hacer es calcular x en t. Es colocar t en la función. Entonces, x en t me da 3t cuadrado. Siguiente paso, calcular más adelante. O más atrás, no importa. Calculemos más adelante. O sea, en t más alguito, delta t. Entonces, eso está en delta t. O sea que esto es 3 de t más delta t, pero eso va al cuadrado. Normalmente eso lo hacemos, ¿no? Ponemos el 3,5, el 3, lo que sea, el número, y lo elevamos al cuadrado, y lo multiplicamos, y hacemos todas las operaciones que toquen. Bien. Elevemos al cuadrado. Entonces esto me va a dar 3 que multiplica a t al cuadrado más 2 veces t por delta t más delta t al cuadrado. Y si quito los paréntesis, entonces eso da 3t al cuadrado más 6t delta t más 3 delta t al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que da esto. Ya cuando calculo más adelante. ¿Sí? Esa es la fórmula. Para el caso del cuadrado, esta es la fórmula. Para otro caso, será otra fórmula, obviamente. Y lo que me piden es que yo calcule delta x, que es calcular x adelante, t más delta t, y le reste x en t. Dicho de otra manera, a todo esto le resto esto. Y si a todo lo de abajo le resto lo de arriba, es obvio quién se muere, ¿no? 3t al cuadrado se muere. Se va. Eso es lo que queda en el delta. En el delta queda 6t delta t más 3 delta t al cuadrado. ¿Listo? ¿Puedo pasar de página? Esto es historia, patria. Todo eso lo hace Wolfram. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tenemos que delta x terminó siendo 6t delta t más 3 delta t al cuadrado. Siguiente paso, dividir entre delta t. Dividir entre delta t, listo. ¿Ok? Factoricemos.
6t delta t sobre delta t más 3 delta t al cuadrado sobre delta t. ¿Recuerdan el meme que les envié por WhatsApp? Sí, hay que saberlo aplicar, ¿no? Muy bien. Entonces, delta x, delta t, da así, en dos términos. ¿Sí? Donde claramente, pues, este se muere y este cuadrado se muere. O sea que esto está dando delta x, delta t, está dando 6t más 3 delta t. Muy bien. Ahora hago el paso de primero en un segundo, después medio, después una décima, una centésima, o sea, tiendo a cero. Entonces hagamos el límite. Entonces, límite, cuando delta t tiende a cero, es el límite cuando delta t tiende a cero de todo esto. O sea que cuando tiende a cero, yo el delta t lo reemplazo por un cero. ¿Qué le pasa al primer término? 6t. ¿Se modifica? Ni lo toco. ¿Qué le pasa al segundo término? Se convierte en cero. ¿Cuánto da el límite? 6t. Ya saben lo que hace Wolfram. Y eso con cualquier función. Obviamente que no vamos a hacer toda esta álgebra si lo que me toca es el logaritmo de x sobre el seno cuadrado de x por t a la octava potencia. No, pues se va a desgastar, lo puede hacer. ¿Sí? Pero eso ya se hicieron tablas, llevamos siglos haciéndolo, así que para qué repetirlo. Y todo eso que está en tablas, entonces se le cargó una computadora para que sepa cuando le toca qué es el frente suyo. Eso se llama cuota. De hecho, hay un lenguaje que hace esto que estamos haciendo, un lenguaje simbólico, que entiende esto, o sea, la máquina ya hace esos razonamientos, porque es una rutina, así te encuentras. O sea, siempre coloca x un poquito adelante, menos x en el punto donde te interesa, en t, 2 segundos, 3 segundos, donde te interesa. Y haces el proceso y llegas, porque es una rutina. Y estas máquinas lo único que saben hacer son rutinas. ¿Ok? Nosotros le llevamos ventaja, somos creativos. Dicho de otra manera, inventamos cosas. Así no funciona. Eso no lo hacen ellos. No tienen esta capacidad todavía. A futuro espero que la tengan. Entonces, lo que antes hacíamos a mano, ya lo hace la máquina. ¿Listo? Esa es la paradoja del trabajo. Entonces, trabajamos mucho para después trabajar poco, pero si sumamos la riqueza se crea con el trabajo. Eso es todo. Los flojos no crean riqueza. ¿Ok? Entonces hay que crear riqueza. Entonces, ¿ya saben cómo llegó? Y esto es lo que da la derivada. Eso está en tablas. Si quieren, apréndanse las tablas. Es instructivo que se aprendan las básicas. La derivada de una función cuadrática, de una potencia, de un logaritmo, cosas de ese estilo. ¿Sí? Como por acordarse. Así como usted se acuerda cuánto da 3 por 2. Pero cuando la calculadora ya lo hace, usted igual sabe cómo es que lo hace. Obviamente usted no hace ya multiplicaciones de millones de datos. No, eso lo hace la máquina. Pero usted puede revisar en cualquier caso si se siente y lo hace despacito. Despacito. ¿Sí? Lo logra. Es paciencia, muchachos, paciencia. Y mucho trabajo de fondo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Antes de... Ah, no, ya la contraseña la di, o sea que ya gané tiempo. ¿Entendieron lo que llegaron tarde? ¿No? Lo que pasó. Bueno, listo. Continuemos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, ¿tienen la herramienta? ¿Saben de qué se trata? Bueno, para el caso de la velocidad, que es el caso que nos estamos tratando, entonces resulta ser que nosotros calculamos velocidad promedio, que era delta R, delta T, que finalmente escribimos como delta X, delta T, y por la dirección, porque la dirección no me estaba cambiando, era un caso fácil. ¿De acuerdo? Y lo que hice fue que el delta T lo tendía a cero, o sea que yo le calculé el límite a esta cosa. Límite cuando delta T tiende a cero, o sea, le apliqué una operación a todo esto. O sea que realmente se lo apliqué a todo esto. O sea que realmente se lo apliqué a todo esto. Porque así es el almucabala, ¿no? O sea, lo que hagas a un lado, se lo tienes que hacer al otro lado. Si no, lo dañas. Y nosotros vimos que esto sí daba algo acá, o sea que tiene convergencia.
Entonces, todos los casos en que tiene convergencia, le pusimos un bautizo a la cosa y dijimos, cuando la relación delta R sobre delta T converge, decimos que existe la derivada. ¿De qué cosa? De la R, que es la función. Entonces, esto se llamó, el límite de esta cosa se llama derivada respecto al tiempo de la función R de T. Frente a ustedes ha nacido, yo te bautizo, velocidad instantánea. ¿Qué me dice? En cada instante de tiempo, ¿cuánto lleva de velocidad tu cuerpo? En este caso, llevaba 12. ¿De acuerdo? A los 2 segundos ya llevaba 12. A los 3 segundos, ¿cuánto lleva? ¿Ah? A los 3 segundos. ¿Ese cuerpo qué velocidad lleva? Instantánea. 18. ¿No es que 6 por T? ¿O cuánto dio la derivada? 6 por T. Entonces da 18. ¿Y a los 4 segundos cuánto le da? 24. ¿Y a los 2,1? Bueno, hagan el cálculo de eso. O sea, le da el valor. Pues señores, esta es la gran contribución de Sir Isaac Newton. ¿Está claro? Sí. Entonces, la noción velocidad instantánea es la noción útil, porque esa sí me permite, sabiendo la posición, sabiendo la función posición, puedo saber cuánto es la velocidad en el instante. Entonces, llevamos lo siguiente. Entonces, llevamos varios conceptos. Primer concepto, concepto posición. Segundo concepto, concepto velocidad instantánea. Todas estas cosas, en principio, dependen del tiempo. Y acabamos de introducir otra que se llama la variación de la velocidad, que también es un delta de v, o sea, la aceleración la introdujimos como aceleración media, es la variación del vector velocidad dividido entre el tiempo. ¿Se les parece a algo la definición? ¿Se parece, no? Pues cambió la letra, pero la definición matemática es la misma, así que obedece los mismos parámetros. Entonces, esta es la promedio y existe la aceleración instantánea. ¿Cómo creen que se logra el anterior? ¿Haciendo qué procedimiento? Paso al límite. O dicho de otra manera, calculando su derivada. Entonces, el límite, cuando delta t tiende a 0, de delta t es la derivada respecto al tiempo de la v. Eso es todo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo calcula a partir de la función velocidad 6t, cómo calcula la aceleración instantánea? Pues derivándola, ¿no? ¿Cómo era la función de velocidad? La función de velocidad había dado v igual 6t, pero no se les olvide que eso va en la dirección y. O sea que si yo la derivo respecto al tiempo, derivo la v, o dicho de otra manera, derivo 6t, si yo derivo 6t, pueden usar Wolfram, les va a dar 6. Usen Wolfram. No tienen que saberse las derivadas. Igual que no tienen que multiplicar 1248 por 392 en este momento. Usan Wolfram o Excel. Usan una máquina, pues usen una máquina para las derivadas. Les da 6. ¿Listo? Se pregunta, entonces lo que tenemos es una secuencia de derivadas. Conocemos la posición, quiero llegar a la velocidad instantánea. La pregunta es, ¿qué hago? Respuesta, derivo la anterior. Tengo la velocidad. Quiero llegar a la aceleración. ¿Qué hago? Derivo la anterior, la velocidad. Y ya tengo la aceleración instantánea. ¿Notaron que repetí el procedimiento? Y viene la pregunta, ¿cuántas veces lo puedo repetir? Pues infinitas veces. Así como para quedar el número 2, al 0 le agregué el 1.
Y después al resultado volví y le agregué el 1, entonces ya llego al 2. Y después al 2 le agrego otra vez el 1, o sea, repito el proceso y llego al 3, y así infinitamente. Pues aquí también, o sea, pueden existir todas las derivadas posibles. Esa es la posibilidad. ¿Cuáles necesitamos en física? Afortunadamente, hasta la derivada de la velocidad es suficiente. En algunos casos particulares, podríamos necesitar la derivada de la aceleración. Se llama el jerk. ¿Y qué es? Pues la derivada respecto al tiempo de la aceleración. Eso es todo. ¿Cuántas veces he derivado hasta ahí? 3 veces. La primera derivada fue para llegar a velocidad. La segunda derivada para llegar a aceleración. Y la siguiente derivada, que ya es la tercera vez que lo hago, sería la tercera derivada. ¿Respecto a qué? A la primera, claro está. ¿Listo, jóvenes? Eso es. Y en Wolfram ya vienen ejercicios en los cuales ya no es simplemente usar la ecuación cuadrática del movimiento con aceleración constante, sino que la aceleración puede ser variable. Y habrá que hacer las derivadas correspondientes. En la próxima clase vamos a hacer hacia atrás, porque el tiempo no me alcanzó para hacer este recorrido histórico, ¿sí? Y entonces aprenderemos que hay que hacer el proceso inverso también para partir. Si tengo la aceleración, poder llegar a la velocidad, porque al revés, y de ahí la posición. Ese proceso se llama integración. Es otro límite. Eso es todo. Ok, eso lo veremos en la próxima clase. Muchas gracias. Ya saben, el viernes a parcial. Desde las 12 De las 0 horas. Que equivale a las 12 del día anterior. 12 de la noche del día anterior. El tiempo es muy continuo. ¿Está claro? Muy bien, eso fue todo, muchachos. Paramos esta cosa, detenemos compartir. Bueno, ya está. Paramos aquí la grabación.